Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 28 de julio. Damos por iniciado la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de competencias gerenciales. Concretamente hablaremos del enfoque a resultados. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por participar con nosotros. Me acompaña el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en la Fundación en el área de desarrollo organizacional y también en desarrollo humano. Él conducirá la plática y les cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen formulando sus preguntas, dándonos comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia en este webinario, en esta semana. Bueno, pues el tema que tenemos hoy es sumamente interesante y me gustaría iniciar con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry. Hacer de nuestra vida un sueño y de nuestros sueños una realidad. Cuando nosotros hablamos del enfoque a resultados, estamos hablando de una competencia sumamente importante, no nada más para nuestro desarrollo profesional, sino que estamos hablando de una competencia para la vida. Todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones, pero si no tenemos la capacidad de transformar esos sueños en una realidad, simplemente se quedan en ilusiones y en buenas intenciones. Un líder es una persona que tiene una visión positiva de futuro y que a través del poder que tiene de influir en las personas, genera resultados para un bien común. De ahí que entonces un líder tiene ciertas cualidades como esta capacidad de construir una visión positiva del futuro, tiene un poder para influir en las personas y a partir de esa influencia, en conjunto, va construyendo ese sueño, le va dando forma para construir una realidad que eventualmente impacta en el bien común. Así es que un líder, entre otras cosas, tiene la tarea de generar una cultura. Un líder en una organización tiene que equilibrar dos fuerzas muy importantes. Por un lado, tenemos al sistema organizacional como este ente vivo al que todas las personas de las cuales formamos parte le damos vida. Y por el otro lado tenemos a todo el equipo que va transformando esa visión, esos objetivos y esas metas con sus acciones en resultados específicos y cuantificables. Entonces, un líder genera una cultura a través de la visión estratégica que está integrada pues por la misión, la visión, los valores y la filosofía que la organización sigue. Y a partir de ahí se va construyendo una cultura que poco a poco, a través de los procesos, a través de las acciones, a través de los proyectos y a través de la operación cotidiana, es decir, de todo el know-how que tiene la organización, se va materializando poco a poco en resultados cuantificables que van haciendo una realidad tangible aquello que inicialmente pues era una cultura, era una visión, era algo amorfo y se transforma en resultados concretos y específicos. La competencia de poder transformar los objetivos en resultados es una competencia sumamente importante hoy en día y aquellos líderes que son incapaces de convertir los objetivos en realidades o los planes en acciones que generen resultados cuantificables no tienen futuro. ¿Cómo podemos entonces orientarnos a resultados? Pues de una forma muy sencilla. Primero que nada, es muy importante que tengamos presente cuál es esa visión que tenemos como organización, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos como institución, como organización, y a partir de ahí ir transformando esa visión en un plan estratégico que siempre tenga un enfoque operativo de implementación, de manera que con la ejecución nosotros poco a poco vayamos convirtiendo esas ideas que están plasmadas en papel en resultados cuantificables y a través de un proceso de evaluación constante, ir constantemente haciendo una revisión para que cualquier desviación sobre el plan que tenemos la podamos corregir rápidamente y de esta manera
dar un enfoque y una importancia al proceso de hacer las cosas que nos generan los resultados que nosotros hemos previamente previsto, que hemos previamente planeado. Por eso es muy importante que nos aseguremos que los planes estratégicos que generamos en la organización sean fácilmente implementados. Uno de los grandes errores que se cometen en algunas organizaciones es que se tiene una división muy marcada entre lo que es el líder estratégico y el líder operativo, de tal suerte que en las organizaciones, cuando se hacen los planes estratégicos, están muy alejados de la realidad. Es muy importante que nosotros tengamos un matrimonio entre la parte estratégica y la parte operativa, es decir, que siempre vayan juntos, que vayan de la mano. Si el plan que desarrollamos no se puede implementar, entonces no sirve de nada. ¿Mm? Y si tenemos un plan muy bien desarrollado, pero no lo seguimos, tampoco sirve de nada. Entonces, como decía Henry Ford, el poder de una idea está en ponerla en práctica. Los planes estratégicos tienen que ser planes en los que está implícita toda la parte de su implementación, de la operación y de los detalles. Entonces se vuelve crucial para que tengamos una orientación a los resultados, que el líder esté comprometido con el proceso y que conozca todos los detalles de la implementación dentro de los procesos. Porque cuando el líder vive en un mundo y la organización opera en otro, entonces los resultados van a estar siempre sesgados y con deficiencias. Entonces, hay una anécdota muy interesante de Abraham Lincoln cuando estaba luchando la guerra de secesión. En algún momento, él escribió a uno de sus generales para pedirle que siguiera avanzando en su ataque porque podían acabar con el ejército confederado si conquistaban o si avanzaban hacia la siguiente colina y se podían ahorrar muchas semanas de combate y se pueden salvar muchas vidas, porque el ejército confederado en este momento estaba en un momento vulnerable y en una posición vulnerable. Sin embargo, el general le escribió de regreso a Lincoln y le dijo, necesitamos tomarnos 3 días de descanso. Hemos tenido muchas bajas, la gente está herida y, y la moral está por los suelos. Entonces Lincoln, muy enojado, le volvió a escribir al general y le dijo, no te estoy preguntando tu opinión, te estoy dando una orden directa. Tienes que seguir avanzando y atacar al ejército porque ahorita están en un momento vulnerable y podemos tener un gran avance e incluso acabar mucho más pronto la guerra. A lo que el general volvió a contestar. Le estoy diciendo que necesitamos 3 días de descanso porque mi gente ha sufrido muchas bajas, necesitamos descansar y necesitamos recuperarnos de las heridas. Lincoln escribió entonces una carta en la que le hablaba de una forma muy violenta, muy agresiva a este general, le cuestionaba cómo se atrevía a poner en tela de juicio la orden del presidente y, en fin, una serie de insultos en donde él mostraba el gran enojo que tenía al ver que su plan no se estaba ejecutando en el campo de batalla. Y curiosamente, terminó la guerra de secesión, triunfaron, lo mataron y cuando sacaron sus cosas de la Casa Blanca, se dieron cuenta que nunca había enviado esa carta. Y la pregunta que se plantearon todos es, ¿por qué el presidente nunca mandó esta carta? Y muchos decían, pues es muy probable que eventualmente se dio cuenta de su error, que él estaba como un líder estratégico lejos del campo de batalla y sus generales que estaban en el combate tenían una perspectiva muy real, muy directa de lo que estaba ocurriendo en la batalla, en la lucha. Y al reconocer que había una brecha, respetó la decisión de su equipo operativo y por eso nunca mandó esa carta.
Entonces, esto que podemos ver en la anécdota de Lincoln llega a suceder en algunas empresas, cuando hay una brecha entre el plan estratégico y el plan táctico o el plan operativo. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre una cercanía con el campo de batalla y a partir de ahí, a partir de estar muy involucrados en la operación, hacer planes que tengan una implementación sencilla y fácil. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur, este conocido general de Estados Unidos, tenía como política el estar muy comprometido con su gente en el frente de batalla. Y a los generales, a sus amigos, no les gustaba visitar su campo de batalla, porque digamos que los generales tradicionalmente ponen su campamento más o menos a 60 kilómetros del frente de batalla. O sea, esto equivale más o menos a que si el frente de batalla está en la Ciudad de México, pues los generales tranquilamente ponen su campamento en Cuernavaca para estar protegidos y si había algún problema poder salir huyendo fácilmente. Sin embargo, Douglas MacArthur, algo que tenía era ese compromiso con la operación y con estar cerca de su gente y cerca de la línea de resultados. Entonces su regla era no poner su tienda de campaña a más de 900 metros de donde estaba la batalla, de donde estaban los balazos. Entonces a nadie de sus amigos les gustaba visitar su campamento, pues porque pasaban las balas, se sentían las bombas, estaba en plena acción. Y le preguntaban, ¿por qué haces esto? ¿Estás loco? Y él decía, pues porque a mí me gusta estar cerca de la ejecución, cerca de los resultados, y aquí tengo información directa. Entonces, si nosotros observamos estos casos, podemos darnos cuenta que algo muy importante es que para tener éxito en esta orientación a resultados es muy importante tener planes que estén casados con la implementación, con la operación cotidiana. Cuando hay una separación entre lo estratégico y lo operativo, es donde se dan las brechas y los conflictos en la implementación. Entonces es muy importante darnos cuenta que muchas veces los líderes pueden ser personas muy comprometidas, muy inteligentes y muy talentosas, pero si no tienen esta orientación a la implementación, a la ejecución, entonces no van a producir buenos resultados. Nosotros podemos tomar un ejemplo de este proceso de generar resultados en la condensación del agua. Si nosotros observamos a la naturaleza, podemos obtener muchas lecciones de ella. Y una de las lecciones más interesantes es el proceso de condensación del agua. Cuando nosotros vemos cómo el sol calienta eh, las lagunas y los ríos, vemos cómo el vapor de agua se va elevando hacia la atmósfera y produce nubes. Ujú. Las nubes son el inicio de la condensación. Cuando nosotros observamos las nubes, podríamos decir que es el equivalente a la visión que tiene un líder. Es decir, esa idea, esa inspiración que da como resultado la motivación para ponernos en marcha. Pero no nos podemos quedar en las nubes. El líder tiene que tener la capacidad de pasar al siguiente nivel, que es el plan. Entonces, cuando cuando en la nube se empiezan a condensar gotitas, se empiezan a formar gotitas, la nube se empieza a cargar de agua. Y eso podemos decir que es el equivalente del plan. Es decir, un documento en donde nosotros tenemos bien definido un objetivo con los resultados específicos que esperamos, con el tiempo en el que nos lo proponemos implementar el proceso, con los recursos que necesitamos, los actores involucrados para generar esos resultados y la secuencia de pasos que vamos a seguir junto con un análisis de riesgos para tener siempre un plan contingencial por si se vuelve importante tener un plan B o un plan C. Pero eso aún sigue en la nube, o sea, sigue en papel, o sea, todavía está muy lejos de ser una realidad. La parte más importante de la orientación a los resultados es el arte de la ejecución, es decir, convertir ese plan, esas ideas, en acciones y esta capacidad de poner en acción, de supervisar y de darle seguimiento a todo el cronograma que se ha venido haciendo es una habilidad muy importante. Si el líder no tiene la capacidad para convertir los planes en acciones y en resultados, entonces no va a tener una supervivencia dentro del mundo actual.
Y por otro lado, el aprender a manejar pues las incidencias y las diferencias, porque por muy bien elaborado que esté un plan, cuando llegamos a la realidad siempre va a haber algunas incidencias o discrepancias por las cuales tenemos que tener un plan de contingencias o improvisar sobre lo que ya se tiene planeado, de manera que podamos generar los resultados. Me gustaría compartirles un fragmento de un video que se llama El poder de una visión. Les voy a compartir este fragmento en donde Joel Barker nos comparte una reflexión precisamente sobre este aspecto, sobre el punto de cómo la visión de futuro es muy importante para los líderes, para las organizaciones, para las naciones y en general para todos los emprendimientos que nosotros realizamos. Voy a compartirlo y ahora lo comentamos. Alguien dijo alguna vez que es importante pensar en el futuro, pues es allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Sin embargo, para mucha gente estas son tan solo palabras y el presente termina por absorberlos totalmente. ¿O acaso sueñan con el futuro pero no hacen nada al respecto? Y sus sueños les parecen, en el mejor de los casos, esquivos y en el peor, inalcanzables. Pero es un error pensar así acerca del futuro. Hola, mi nombre es Joel Barker y estamos aquí para hablar de por qué es tan importante tener una visión positiva del futuro, casi diría esencial para las naciones y organizaciones, las compañías y comunidades, los individuos, jóvenes y viejos, todos y cada uno de nosotros que deseamos dejar nuestra huella en el universo. Comencé mis estudios acerca del futuro en 1973, cuando la guerra de Vietnam llegaba a su fin. La OPEC controlaba el precio del petróleo. El caso Watergate comenzaba y la inflación desatada afectaba la economía mundial. Para mucha gente, desde ejecutivos a trabajadores, los problemas del presente resultaban tan abrumadores que parecía no tener sentido pensar en el futuro. Y sin embargo, en medio de toda esa turbulencia y pesimismo, me encontré con la obra de 3 escritores que me enseñaron que la actitud opuesta, o sea, una actitud positiva, era mucho más sabia. Cada uno de estos escritores, a su manera, me convencieron que es esencial que pensemos, que soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro, especialmente en tiempos difíciles. Estoy convencido que una actitud positiva frente al futuro es sin lugar a duda el arma más poderosa que poseemos para lograr cambios. Realizaremos un viaje para ver cómo podemos relacionar todos estos conceptos y así ver cómo podemos aplicarlos para que nuestras organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas alcancen la plenitud total. Nuestro viaje comienza aquí, debido al escritor holandés Fred Pollack, quien escribió un libro titulado The Image of the Future. Pollack estaba muy interesado en la relación entre naciones y la imagen que éstas tenían de su futuro. ¿Quién existió primero, el huevo o la gallina? ¿La imagen positiva que tiene una nación acerca de su futuro es la razón del éxito de dicha nación? ¿O es el éxito de esa nación una consecuencia de su imagen positiva del futuro? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, leyó la literatura de varios países, antigua y moderna, para ver cuán positiva era la actitud de estos frente al futuro y si lograron alcanzar sus propios objetivos. El Partenón, en Atenas, simboliza perfectamente lo que descubrió. El Partenón, al principio, fue solo una visión en la mente del arquitecto. Fue así también como los griegos imaginaron el futuro de su civilización. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bien, los griegos comenzaron soñando, pero luego transformaron esos sueños en algo mucho más poderoso, una visión. Visión es el resultado de nuestros sueños en acción. Lo que Pollack descubrió en sus investigaciones es que en gran medida una visión de futuro precede al éxito.
Caso tras caso, pudo observar el mismo patrón. Primero, una imagen convincente del futuro era sugerida por líderes. Luego, la comunidad hacía suya esa visión de futuro y le brindaba su apoyo. Y así, en forma conjunta, convirtieron ese sueño en realidad. Muy bien, bueno, pues aquí estuvo este fragmento del video, El poder de una visión, y con ello me gustaría ir cerrando este proceso de 4 pasos muy sencillos con los que nosotros podemos orientarnos a los resultados. Paso número 1, como nos lo dice Joel Barker, tenemos que tener una visión positiva de futuro. Paso número 2, a partir de esa visión, necesitamos tener una planeación que convierta esa visión en un plan que sea fácilmente llevado a la realidad. Si nosotros hacemos un plan estratégico que tiene en cuenta esa vinculación con la implementación, entonces podemos alinear tanto la visión como las acciones para concretar los resultados. Y el poder y la disciplina de la ejecución son los que nos van a ayudar a poder traducir esas ideas, esa visión, esos planes, esa estrategia en acciones concretas que, de acuerdo a los tiempos, se van a ir produciendo los resultados que se tienen previstos. Entonces es muy importante que toda la planeación siempre esté enfocada a la implementación. Los planes operativos tienen que ser suficientemente específicos para generar los resultados deseados, y para ello el líder tiene que estar comprometido e involucrado profundamente con los procesos organizacionales. Si no se tiene este énfasis en la implementación, los planes pueden quedarse simplemente en ideas, en papel. Así es que en la medida en que nosotros logramos esa implementación en el día a día, siguiendo esa planeación, entonces vamos a tener buenos resultados. Entonces, para cerrar nuestra sesión, me gustaría retomar una anécdota de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cuando nació, vivía en las afueras de la ciudad de Vinci y tenía mucho tiempo en la naturaleza. Así es que él observaba a la naturaleza y la naturaleza se convirtió pues en su segunda madre. Le daba muchas lecciones y él se daba cuenta que cuando la naturaleza nos va transmitiendo esos mensajes, nosotros podemos ir aprendiendo de ello. Y él en alguna ocasión observó cómo cuando él atrapó a un pichoncito en una jaulita, la mamá lo trató de liberar de la jaula, pero luego de varios días de tratar de liberarlo, él se dio cuenta que no podía hacerlo, entonces le llevó unas plantitas venenosas y el pichoncito murió. Entonces, cuando Leonardo observó eso, dijo, wow, qué lección tan importante me acaba de dar la naturaleza. Más vale muerto que perder la libertad, ¿no? Y así como Leonardo da Vinci pudo obtener esta lección, nosotros podemos darnos cuenta que a veces cuando nosotros tenemos planes que están disociados de la implementación, son planes muertos que nos quitan la libertad de acción y de generación de resultados. Así es que mi invitación es a que todos los planes que hagan, vincúlenlos siempre con el proceso de implementación detalladamente y den la supervisión correcta para que esos planes se conviertan en resultados específicos, cuantificables de acuerdo a lo que planeamos. Y bueno, pues me gustaría que nos compartan si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud. Muchas gracias, Edwin. Gracias por su exposición. Con mucho gusto. Muy interesante, sobre todo. Pues la invitación está hecha. Si alguno de ustedes, de los asistentes a este webinar, quiere presentar alguna duda, algún comentario, hacer alguna sugerencia, pues 2 mecanismos. Uno, tenemos el chat, o bien pueden abrir sus micrófonos. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 4 de agosto a las 18 horas estaremos platicando sobre el marco legal de la capacitación y el desarrollo del personal. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y amigos. Y bien, Carla, sí, buenas tardes, Carla. Este webinario ha sido grabado
y la presentación, tanto como la grabación, a partir de mañana podrán tener acceso a ellos en la página de Findes, aquí está la dirección, en la subsección de webinarios, webinarios anteriores, ahí estará alojado. Sí, Gabriel, buenas tardes, abriste el micrófono. Sí, buenas tardes. Una pregunta para Edwin, ¿qué libros o dónde podemos conseguir, qué herramientas nos pueden servir para lo que es la generación del plan estratégico? Es decir, yo sé que, por ejemplo, podemos usar gráficas de Gantt y yo sé que existen otras herramientas, pero no sé dónde podamos buscar esas herramientas que nos ayuden a tener claro y marcar el plan estratégico. Mira, te puedo recomendar 2 libros. Uno se llama Improving Performance y el otro, El arte de la ejecución en los negocios. Ambos libros te pueden dar una visión muy clara. El primero, Improving Performance, nos da una visión como muy clara de los elementos que tenemos que tener presentes y las variables críticas que la organización tiene que tener presente cada vez que hace procesos de planeación y de mejora. Y el arte de la ejecución en los negocios justamente tiene este enfoque a resultados y nos va dando una guía de cómo ir haciendo nuestros planes de manera que siempre estén vinculados con la ejecución. Entonces nos va dando ejemplos, casos y diferentes modelos que nos sirven como guía para poder hacer planes estratégicos que sean fácilmente implementados en la organización. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mónica, buenas tardes. Edwin, Mónica nos pregunta, ¿qué pasa si nunca lo han hecho? Me imagino que se refiere a sus jefes, a los directores de la empresa. ¿Qué pasa si nunca lo han hecho en años y de pronto quieren que planees, implementes y logres los objetivos en días? ¿Qué argumentos fuertes y válidos puedes darles para hacerles ver que no es posible hacer algo que en 11 años no han hecho? Sí, esto es normal. Normalmente cuando las empresas se forman, empiezan a crecer de una manera orgánica y eventualmente ese crecimiento empieza a requerir una mayor estructura que al inicio no se tenía y no era necesaria. Entonces, algo muy importante es que empecemos a hacer los primeros planes con lo que tengamos a la mano y poco a poco irlos robusteciendo. Si no tenemos hechos planes antes, bueno, pues empecemos con cosas sencillas que podamos implementar y a partir de los resultados y de la documentación de esos procesos, podemos ir haciendo planes cada vez más robustos. Hay que darnos cuenta que si nunca hemos hecho algo, cuando lo empecemos a hacer, pues va a tener una curva de aprendizaje. Miyamoto Musashi, que fue el samurái más grande que tuvo Japón, escribió el libro de los 5 anillos y él, que fue un personaje invencible y que murió invicto en todos los duelos en los que participó, decía, al principio todo es difícil, pero lo que lo hace fácil es la práctica. Entonces, si en 11 años no han hecho planes, empiecen a hacerlos, busquen hacer planes que fácilmente puedan implementar y cada vez con esa experiencia acumulada vayan haciendo planes más complejos, más profundos y de un mayor alcance. Lo importante es empezar a establecer esa regla. Para cerrar el comentario, las empresas pasan por diferentes etapas. La primera es donde se van formando y ahí crecen como pueden. Eventualmente viene la fase de la tormenta, que es la fase crítica donde se empiezan a detonar luchas de poder, divisiones entre un equipo y entre otro, entre un área y entre otra, y ahí en esa fase es donde empieza la etapa de la norma, que es donde empezamos a establecer este tipo de estrategias como la planeación estratégica, las certificaciones, una mayor capacitación al equipo para que sepa hacer todo este tipo de procesos y se empiezan a establecer certificaciones internas y todo este tipo de elementos que le dan estructura a la organización y eso los lleva a la siguiente fase que es la del alto desempeño. Entonces, lo importante para pasar de esa tormenta en donde no se tiene nada a la fase de la norma es empezar poco a poco a hacer planes, empezar a definir por escrito procesos y procedimientos, políticas
y seguirnos, empezarse a pegar, empezando con algo muy sencillo y poco a poco irlo robusteciendo. Gracias, Edwin. Gracias, Mónica. Profesor, te dice, Edwin está describiendo perfecto lo que sí está sucediendo. Ajá. Rafael, buenas tardes. Rafael Sotelo, yo considero que para cumplir una meta debes cumplir objetivos y para cumplir objetivos debes cumplir acciones. Luego entonces, una meta se desglosa en objetivos y un objetivo en acciones. Si no, no vas a poder implementar una estrategia. Exacto. ¿Cuál sería la recomendación para decidir si atiendo a una problemática interna o un proyecto que brinde beneficios? Bueno, es justo la forma como lo resumiste fue muy buena, como que sintetiza lo que hemos comentado en esta sesión. Ahora, el punto de cómo decidir es muy importante. Hay que tener en cuenta que la organización no puede hacer todo al mismo tiempo, para eso hay prioridades. Entonces el negocio tiene, o la organización tiene indicadores críticos del mismo negocio. Entonces, en un primer momento se tienen que atender todas aquellas iniciativas y proyectos que atienden y que están alineados con los resultados en esos indicadores críticos de negocio. Una vez que eso está resuelto, es como el diagrama, o más bien la jerarquización de necesidades de Maslow. El primer nivel de necesidad que necesitamos satisfacer son las fisiológicas, eventualmente las afectivas, eventualmente las intelectuales y eventualmente las trascendentes. Entonces, primero nos vamos con lo más importante, los indicadores críticos de negocio. Una vez que eso está atendido, entonces ya podemos pasar a proyectos e iniciativas de segundo, tercero, cuarto orden. Pero primero hay que, como los árboles, tener las raíces bien puestas en la tierra, tener las bases firmes y seguir creciendo con la copa dirigiéndose hacia el cielo. Entonces, primero lo más importante y luego nos vamos a las necesidades y proyectos de segundo y tercer orden. Don Humberto, buenas tardes, gracias. Es una última pregunta que vamos a atender por cuestión de tiempo, Edwin. Don Está muy Humberto bien. nos pregunta, ¿habrá otra herramienta aparte de una gráfica de Gantt para planear un proyecto? Sí, 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 definitivamente hay muchas. Por ejemplo, tenemos la ruta crítica, tenemos nosotros muy buenos programas precisamente de planeación de proyectos, de gestión de proyectos, de análisis de problemas, toma de decisiones, en donde vemos toda una serie de herramientas muy, muy buenas, en donde nosotros podemos ir teniendo un control desde la parte de la visión hasta la implementación. Ajá, pero sí hay muchos elementos aparte del gráfico de Gantt. Gracias, Edwin. Bueno, son las 18 horas con 33 minutos, día 28 de julio. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Edwin, muchas gracias. Con Hasta mucho luego. gusto. Gracias a ti, Emilio. Hasta luego.